El equipo de médicos que asesora al Vaticano, a la Congregación para la Causa de los Santos, para determinar si una curación ha sido o no explicable según el conocimiento actual de la ciencia médica, acaba de determinar que el segundo de los milagros que se imputan a Juan Pablo II ha sido, al menos se puede decir por parte de la medicina, una curación inexplicable, una curación que no tiene una explicación científica. Naturalmente, los médicos no son quien para decir que eso es un milagro. Eso lo dirá a continuación la comisión formada por los teólogos y después la comisión formada por los cardenales, presidida por el Santo Padre. Pero de momento ya se ha dado un paso extraordinario. Podemos afirmar, aunque repito, falta el dictamen definitivo de la comisión de los teólogos y de los cardenales, podemos afirmar que hay un segundo milagro atribuible a la intercesión de Juan Pablo II. Esto significa simplemente que más pronto más tarde, es decir, es cuestión ya meramente de tiempo y de oportunidad, más pronto más tarde Juan Pablo II será considerado santo. Ya es beato debido precisamente a la existencia de un primer milagro. La Iglesia exige que para la canonización se produzca al menos otro milagro. Pronto, en unos meses, quizá en octubre, Juan Pablo II será declarado santo. El santo que todos hemos conocido, como se le suele llamar, porque realmente, bueno, si no todos, la inmensa mayoría, nos hemos sentido muy próximos a él y le hemos sentido a él muy próximo a nosotros. La canonización de Juan Pablo II, cuando sea definitivo el hecho, porque lo pronuncia así oficialmente el Santo Padre, la canonización de Juan Pablo II ocurre en un momento muy oportuno. Lo más importante, por supuesto, es la canonización en sí. Juan Pablo II, el santo que todos hemos conocido, lo vamos a ver definitivamente en los altares. Ya está como beato, lo veremos después como santo. Pero es que además este momento es extraordinariamente importante para que se produzca este hecho, lo cual no tiene que arrojar ninguna sombra de duda sobre la autenticidad del milagro, puesto que con eso el Vaticano no juega. Estamos viviendo un momento difícil, ciertamente un poco mejor que lo que vivíamos hace pocos meses, pero estamos viviendo un momento difícil desde aquel estallido de las luchas intestinas en un sector de la curia romana, sobre todo en la Secretaría de Estado, a la dimisión del Papa Benedicto, provocado en parte por esos problemas internos y por el agobio y el acoso de tantos desde fuera de la Iglesia. Después vino la magnífica elección del Papa Francisco, con todo lo que ha significado, no de ir en contra de sus predecesores, pero sí de intentar pasar una página y poner a la Iglesia mirando a Jesucristo y a la misión que tenemos que llevar a cabo de evangelizar a todos y de una forma preferente a los más pobres. Bueno, pues en este contexto realmente la canonización de Juan Pablo II no cabe duda de que va a ser una bomba de oxígeno, va a ser un impulso extraordinario para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tuvo con Juan Pablo II uno de sus momentos más prestigiosos en el siglo XX, y el siglo XX ha sido un siglo de papas santos. Juan Pablo II será, si Dios quiere, el segundo papa santo del siglo. El anterior fue San Pío X, pero hay varios papas beatos, por ejemplo, Juan XXIII, ¿verdad? Y están otros en proceso de estudio a falta de que se declare un milagro, como es el caso de Pablo VI o del Papa Albino Luciani y Juan Pablo I. Es decir, no ha sido un siglo de papas que nos hayan avergonzado a los católicos, sino todo lo contrario. Y yo creo, repito, que esta canonización sirve para poner eso de manifiesto, la santidad de la Iglesia. Se dice ciertamente que dentro de la Iglesia hay pecado. Esta misma semana el Papa Francisco afirmaba que algunos dentro de la Iglesia están aquí para hacer dinero o para trepar, para convertirse en unos buscavidas que se aprovechan de la fe y de la Iglesia y de la religión. No me cabe duda, lo ha dicho el Papa Francisco, no me cabe duda de que esto es así y no me cabe duda de que esto también existe en la Curia Vaticana. Pero la verdad es que en la Curia Vaticana lo que abunda en su mayoría no es eso, sino la santidad.
Y dentro de la Iglesia Católica, lo que abunda en su mayoría es la santidad, o al menos el deseo de ser santos, el deseo de amar al Señor con todo el corazón, aunque después, naturalmente, todos seamos pecadores y somos conscientes de que tenemos que mejorar cada día. Por eso que el Papa sea declarado santo implica que la curia, porque él es el primero en la curia, la cabeza de la curia, implica que en la curia hay santidad. En la curia vaticana no está lo peorcito de la Iglesia. Esto es una estupidez y una injusticia. En la curia vaticana hay, repito, elementos que no han hecho las cosas bien. Pero si algo hay que decir de la curia vaticana es que está lo mejor de la Iglesia. No son traídos de sus diócesis los obispos o los sacerdotes para trabajar en el Vaticano porque en sus diócesis no hay quien los aguante, sino que son seleccionados aquellos que se consideran más capaces para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia, capaces en todos los sentidos, también en el aspecto moral. Y del mismo modo, y en primer lugar, hay que decirlo del Santo Padre. No es que los cardenales cuando se reúnen eligen al peor de ellos para que represente a la Iglesia y sea el vicario de Cristo, sino que, fijándose en las distintas opciones que tienen, van a elegir al hombre que consideran más capaz de guiar a la Iglesia en este momento concreto de la historia. Naturalmente con sus defectos, que evidentemente como es un ser humano los tiene, pero también con sus muchas virtudes. Y por eso es por lo que tantos papas son ya beatos, santos o están en el proceso para serlo. Estamos ante una muy buena noticia los que queremos a Juan Pablo II, que está en el cielo, es ya beato, nos alegramos extraordinariamente. Y los que queremos a la Iglesia nos alegramos muchísimo. En la Iglesia hay muchos santos, también hay pecadores, ciertamente, y de alguna manera lo somos todos, pero en la Iglesia hay muchos santos. La Iglesia es un nicho de santidad, es una fuente de santidad. Es decir, es un instrumento para ayudarnos a todos los que formamos parte de ella a ser mejores día a día y con la gracia de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.